Toma la palabra el ciudadano doctor Rodolfo Alfredo Tuirán Gutiérrez, secretario de Educación Pública en funciones. Muy buenas tardes. Maestro Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciada Margarita Zavala, presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Señoras y señores legisladores, señoras y señores exlegisladores e invitados especiales. Hemos venido aquí el día de hoy a ratificar el compromiso del Estado mexicano con los jóvenes del país, con su presente y con su futuro más promisorio para sus vidas. Con la firma del decreto que reforma los artículos 3 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eleva a usted, señor presidente, a rango constitucional el mandato del Congreso de dar el carácter de obligatorio al bachillerato. La reforma que usted promulga constituye un verdadero parteaguas para México y su sector educativo. Esta reforma deriva tanto de un largo e importante esfuerzo de deliberación y análisis, como de la voluntad política de todas las fuerzas representadas en el Congreso de la Unión y en las propias soberanías estatales para avanzar hacia un mejor porvenir para todos. Fueron necesarias 5 iniciativas presentadas entre octubre de 2003 y abril de 2010 para construir los consensos que hicieron posible que la reforma fuese aprobada por unanimidad en septiembre y octubre de 2011 en las cámaras de senadores y diputados respectivamente, y más tarde por más de 2 decenas de legislaturas estatales. La reforma constitucional, la séptima en materia educativa desde 1917, incorpora también la obligación de los mexicanos de hacer que sus hijos concurran a las escuelas para obtener la educación media superior. El nuevo mandato constitucional exigirá al país enormes esfuerzos tanto de inversión como organizacionales. Su cabal cumplimiento impulsará un proceso de transformación con profundas consecuencias para México, para los ciudadanos y sus familias y para las responsabilidades del Estado en materia educativa. En los años por venir, el aumento de la cobertura de la educación media superior hasta su universalización se convertirá en la principal palanca para elevar de manera significativa el número de años de escolaridad de la población mexicana e impulsar una sólida formación de capital humano en México. Los avances en esta dirección contribuirán a elevar la competitividad y productividad de la economía nacional, al tiempo que se traducirán en más y mejores oportunidades laborales y mejores ingresos para los jóvenes. Basta señalar que las remuneraciones laborales de quienes concluyeron recientemente la educación media superior y están incorporados al mercado laboral son 27% más elevadas que las de quienes solo lograron alcanzar la educación básica. Más y mejor educación para todos no solo contribuirá a impulsar el crecimiento económico del país y mejorar las condiciones de vida de la población, sino también propiciará una sociedad más justa e incluyente. Este enorme esfuerzo a favor de la educación media superior beneficiará principalmente a los jóvenes provenientes de los hogares de bajos ingresos y por esta vía contribuirá a disminuir las brechas que separan a los distintos estratos sociales. La legitimidad de la reforma constitucional descansa en el extendido reclamo social de ampliar las oportunidades educativas en este nivel. A este importante y trascendental paso en favor de la educación abona el esfuerzo que realiza su gobierno, señor presidente, día con día para aumentar la cobertura con más y mejores planteles y aulas y también con innovadoras opciones como es la preparatoria abierta en línea.
Los jóvenes saben que la educación es el instrumento más efectivo para impulsar sus proyectos de vida. De hecho, el 85% de quienes están concluyendo actualmente la educación básica aspiran a lograr al menos el nivel de educación media superior. La reforma recoge este anhelo y lo convierte en derecho social. La Federación, los estados y los municipios quedan obligados así a movilizar los recursos necesarios para alcanzar este objetivo. Así lo prevé el nuevo mandato constitucional. Dicho mandato también establece que la responsabilidad del Estado mexicano de universalizar la educación media superior para todos los jóvenes se concretará de manera gradual en la próxima década. Las proyecciones disponibles permiten prever el impacto de esta reforma sobre la evolución de la cobertura de la educación media superior en los próximos años. Esta alcanzará 85% en 2006 y cobertura universal en 2025 gracias a esta reforma, en contraste con poco menos de 80% en la siguiente década de seguir el ritmo de crecimiento reciente. La reforma constitucional obligará a impulsar una transición más ordenada entre niveles educativos y a reducir la deserción escolar de millones de jóvenes. De hecho, el desafío en este nivel educativo no solo implica atraerlos luego de concluir la secundaria, sino también de retenerlos en la escuela hasta asegurar su egreso. Esto se traducirá en ambos casos en el constante enriquecimiento de la perspectiva de los jóvenes y de su capital social. El crecimiento de la cobertura del nivel medio superior impulsará también una demanda creciente de ingreso a la educación superior. Por eso, en los próximos años, nuestro país deberá crear condiciones para atender en las universidades a más egresados del bachillerato, quienes seguramente estarán más preparados y más motivados para cursar estudios en el nivel superior. Estamos llamados, en suma, a multiplicar los esfuerzos de su gobierno, señor presidente, para seguir incrementando la cobertura de la educación superior. Termino, señor presidente. La tarea que el país emprende desde hoy será exigente y requerirá de considerables esfuerzos y profundas transformaciones para navegar adecuadamente en el mar del porvenir. En este contexto, resulta muy educativa la metáfora de Fernando Pessoa, quien dice que un barco parece ser un objeto cuyo fin es navegar, pero su fin no es navegar, sino llegar a un puerto. Eso es precisamente lo que debemos asegurar a la educación. El futuro nos será más propicio si, como ocurre con esta reforma constitucional, está claro el rumbo y el puerto de llegada. Con el compromiso de todos y con el faro que representa la reforma constitucional que nos convoca, hoy se sientan bases sólidas para construir un México mejor. Muchas gracias. Invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos para que, en compañía de los integrantes de la fila de honor, realice la firma del decreto que reforma los artículos 3º y 31º constitucionales relativos a la obligatoriedad de la educación media superior.
Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Senadora María Teresa Otuño Gursa, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. Señoras y señores diputados, exdiputados, muy estimados rectores, directivos y profesores de instituciones de educación media superior, exdiputada Luz Zabaleta, promotora de esta iniciativa, exdiputado José Trinidad Padilla, expresidente de la Comisión de Educación de la Cámara, promotores también, legisladores y legisladores promotores de esta iniciativa, destacados alumnos que hoy nos acompañan, señoras y señores de los medios de comunicación, señoras y señores. Con mucho orgullo he firmado hoy el decreto por el cual se eleva a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior. Se trata de un avance de la mayor trascendencia para la educación pública nacional. Con esta reforma a nuestra Carta Magna, el Estado mexicano asume el compromiso de garantizar la enseñanza a todos nuestros niños y jóvenes hasta el nivel de bachillerato. Esta medida nos pone en el camino correcto para lograr en el mediano plazo un promedio nacional de escolaridad de 15 años de estudio, como la que tienen muchos de los países con los que competimos. Yo expreso mi más sincero reconocimiento a quienes impulsaron en sus orígenes esta iniciativa en diversas legislaturas, a legisladores de todos los partidos aquí presentes, que tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores estuvieron impulsando esta iniciativa, incluyendo también mi esposa Margarita, que además es maestra de bachillerato. Finalmente, esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión y en el Constituyente Permanente. Por eso también expreso mi reconocimiento no solo a ambas cámaras, sino a los 22 congresos estatales que con su voto aprobatorio permitieron esta modificación constitucional. En especial quiero felicitar a los principales beneficiarios de este logro singular, que son a millones y millones de jóvenes mexicanos que concluyen la educación secundaria y que ahora pues verán ampliados sus horizontes de superación personal. Sé que sabrán aprovechar esta reforma para adquirir los conocimientos y las capacidades que les permitan conquistar un mejor futuro. Felicito además a los padres de familia que durante mucho tiempo han demandado más oportunidades educativas para sus hijos y con toda razón. Estoy seguro de que pondrán todo su empeño para lograr que estos no solo concluyan el bachillerato, sino también el proyecto educativo que han anhelado. En esencia, el decreto que acabo de promulgar modifica los artículos 3º y 31º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de esta reforma, el artículo 3º establecerá que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado mexicano, integrado por Federación, Estados, Distrito Federal y municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, que es precisamente lo que se agrega. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Asimismo, el artículo 31º de la Constitución quedará como sigue: son obligaciones de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Cabe destacar que esta reforma prevé un periodo de transición para poderle dar un cumplimiento a este mandato de manera sensata y viable en términos financieros y operativos. Concretamente, ordena la puesta en marcha de esta reforma a partir del próximo ciclo escolar y pone al año 2022 como la fecha límite para alcanzar la cobertura universal de bachillerato. Como bien ha dicho el doctor Tuirán, hacia el año 2015-2016 calculamos que a este ritmo
alcanzaremos el 85% de cobertura y poder llegar al 100% de cobertura a principios de la década. Para garantizar la obligatoriedad de la educación media superior, el Congreso aprobó también un ejercicio de planeación presupuestal multianual con la participación corresponsable de los 3 órdenes de gobierno. Con esta reforma damos también cumplimiento a compromisos asumidos por México en diversos tratados multilaterales, como el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre los Derechos del Niño, que señalan que todas las personas tienen derecho a educación secundaria y superior gracias a la instauración progresiva de la gratuidad. En este gobierno en particular hemos sido conscientes de que las mexicanas y los mexicanos aún tenemos un largo camino por recorrer para consolidar como se debe a la educación como una palanca de nuestro desarrollo. Y uno de los mayores retos que enfrentamos consiste justamente en ampliar la cobertura de la enseñanza media superior, ya que actualmente 1 de cada 3 jóvenes en edad de estudiar el bachillerato no puede hacerlo. Esto no solo limita las posibilidades de desarrollo de las familias, sino también de las empresas, las regiones y la nación. Hoy más que nunca, México necesita apretar el paso hacia la universalización de la educación media superior. Y por eso, en los últimos 5 años, nos hemos esforzado en abrir las puertas del bachillerato a más y más jóvenes cada día, construir más y mejores escuelas, elevar la calidad de la enseñanza, en particular en este nivel, en vincular la oferta educativa del país a las necesidades productivas de México y en otorgar becas a los alumnos de menores recursos para que no abandonen sus estudios por razones económicas. En esta ardua tarea de transformación educativa hemos contado con el impulso y con el apoyo del Congreso, con las autoridades educativas estatales, con los directivos de los planteles de bachillerato, con los maestros, con los padres de familia, con los mismos alumnos. Y gracias a este trabajo corresponsable hemos obtenido logros relevantes en educación media superior. Me gustaría destacar en esta singular oportunidad algunos de ellos. Por ejemplo, en los últimos 5 años, la cobertura en este nivel educativo pasó de poco más de la mitad de la población en esa edad a las 2/3 partes de los jóvenes, es decir, concretamente el 67%. Un avance sin precedente en materia de cobertura en educación media superior. Para lograrlo, también en estos 5 años, hemos creado casi 1,000 nuevos bachilleratos. 993 para ser precisos, pero espero que pronto lleguemos a los 1,000 nuevos bachilleratos y muchos más. También no solo eso, 1,000 nuevos bachilleratos, sino que hemos mejorado o ampliado 5,700 bachilleratos existentes en colaboración con las entidades federativas. Tercero, hemos aplicado la prueba enlace por primera vez en el país a nivel bachillerato. Lo iniciamos en 2008. Hemos empezado con 90% de las escuelas y llegamos ya en 2011 a prácticamente todos los planteles. Por primera vez en la historia del país, esto es algo también muy importante, por primera vez estamos sometiendo a concurso de oposición el nombramiento de las y de los directores para planteles federales de educación media superior con muy buenos resultados. Y en especial hemos incrementado en forma sostenida el número de becas y el número de becarios para evitar que los alumnos más pobres abandonen la escuela por motivos económicos. Como hemos dicho siempre, sabemos que para los muchachos su única chamba es estudiar y por eso estamos apoyándolos económicamente. En este punto de becas, por ejemplo, quiero enfatizar que hemos sido un gobierno que ha luchado, quizá como nunca, por igualar las oportunidades de educación entre los jóvenes. Y lo hacemos obviamente porque nos parece injusto que gran parte de la deserción escolar que padece el país se deba a que los jóvenes ven frustrados sus sueños por concluir una carrera técnica o el bachillerato mismo, una carrera profesional por falta de dinero, y que alumnos que quieren superarse cancelen su proyecto educativo por tener que trabajar.
Estamos convencidos que no podemos darnos el lujo de desperdiciar así el potencial de nuestra juventud y por eso hemos incrementado sensiblemente el apoyo económico a los estudiantes. Independientemente de que la escuela sea gratuita, los estamos apoyando con becas económicas. Nuestro compromiso con la formación de los estudiantes de bachillerato de escasos recursos se expresa, pues, en la mayor disponibilidad de becas en la historia de México. Al cierre del año pasado, por ejemplo, a nivel de bachillerato a este nivel educativo, teníamos más de 1.350.000 becarios, es decir, 9 veces más becarios que los que había en el año 2000. Hemos avanzado desde luego, pero sabemos que es insuficiente y por eso también hace una semana anuncié 2 nuevos programas de becas, los programas para bachillerato, que son las becas Síguele, y las nuevas becas universitarias. Se van a entregar 600.000 nuevas becas Síguele a nivel bachillerato este año y 400.000 becas nuevas universitarias también este año. Es decir, a nivel bachillerato, yo espero concluir este año 2012 con casi 2 millones de becarios a nivel bachillerato. ¿Eso qué significa? Que estamos apoyando ya al casi el 55% de toda la matrícula a nivel bachillerato. Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato en los bachilleratos públicos del país van a contar con una beca, es una cifra verdaderamente inédita. Por cierto, quiero aprovechar la ocasión, hacer el comercial y reiterar a todos los jóvenes que quieran aplicar para esta beca. Es distinta además de las becas existentes, por ejemplo, Pronaves y otras, son becas nuevas, adicionales a las que teníamos, para que apliquen cuanto antes a la convocatoria que está abierta. El primer día que la anuncié se saturó la página web de la Secretaría de Educación, pero tengo entendido, doctor, que ya está operando normalmente desde ese día. La convocatoria está abierta hasta el miércoles 22 de febrero, la primera etapa, porque obviamente si tenemos becas disponibles abriremos una segunda. Es decir, los jóvenes tienen 2 semanas para registrarse y lo pueden hacer desde el enlace electrónico del programa de becas Síguele, que está en la página de la Secretaría de Educación, www.ce.gov.mx. Tengo entendido que al corte que hicimos la semana, o a principios de esta semana, ayer, había ya más o menos de 300,000 aplicaciones, entonces es importante seguir adelante con el registro en Internet para todos los estudiantes. Si contamos ahora estas becas, las becas Síguele y las becas universitarias, que son 1 millón de becas en 2011, más las becas que ya teníamos existentes disponibles, más las becas de oportunidades que también pues cuentan como tales, estamos hablando de que en México concluirá este ejercicio fiscal con probablemente cerca de 8 millones de becarios. 8 millones de becas, que es una cifra pues muy grande y que refleja pues el esfuerzo que estamos haciendo para apoyar a las familias más pobres del país con la educación de sus hijos. Todo este esfuerzo, evidentemente, es para fortalecer la educación media superior, que ahora se está coronando con esta reforma constitucional que hoy tengo el honor de promulgar y que implicó muchos años de esfuerzos, de cálculo, de estimaciones, de proyecciones financieras, operativas, etcétera, etcétera. También creo que esto se está traduciendo en algunas historias de éxito, más allá de los números que son, insisto, impresionantes. También hay datos precisos que son muy interesantes. Por ejemplo, algunos resultados de la prueba enlace. Los alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 224, en el municipio de Quechultenango, precisamente en el centro de Guerrero, ahí más del 80% de los estudiantes pudieron obtener calificación de bueno o excelente en matemáticas. Debe haber una muy buena maestra, un muy buen maestro en matemáticas ahí. También, entre las nuevas oportunidades de estudio que estamos haciendo, por ejemplo, hace unos días fuimos aquí a Tláhuac, a la inauguración del nuevo edificio de un bachillerato, de un tecnológico nuevo que creamos precisamente en esta administración,
uno de los casi 105 ya, ¿no? Hemos hecho 105 centros de educación superior, entre universidades, tecnológicos, universidades politécnicas, universidades tecnológicas, 105 centros de educación superior desde cero. Y además hemos duplicado el campus para otras 53 universidades. Eso nos ha permitido, por ejemplo, que hoy se estén graduando en México más de 100,000 ingenieros cada año, que es una cifra ya mayor al número de ingenieros que se gradúan en Alemania, es más del doble del número de ingenieros que se gradúan en Brasil, que tiene casi el doble de la población de México, es más del número de ingenieros que se gradúan en Canadá, y si tomamos la cifra de ingenieros por 100,000 habitantes, es el doble del número de ingenieros que se gradúan en los Estados Unidos. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, pero además con impactos no solo en el terreno educativo estrictamente, sino y sobre todo impactos en el terreno social e incluso en el propio terreno de seguridad. Por ejemplo, hay 2,700 jóvenes que están teniendo la oportunidad de estudiar bachillerato con los 2 nuevos planteles que hemos hecho en Ciudad Juárez, por ejemplo, el bachillerato tecnológico industrial y de servicios, en una de las zonas de mayor marginación y de mayor inseguridad en Ciudad Juárez. Ahí los alumnos se preparan como técnicos en electrónica, en electricidad automotriz, en mantenimiento industrial, que además son actividades altamente demandadas y bien pagadas precisamente por la industria en Chihuahua, en la frontera, en el estado y en general en toda la industria automotriz. El otro caso es el bachillerato tecnológico industrial y de servicios 237, está en Tijuana, por ejemplo. Bueno, en Juárez hemos hecho por lo menos 5, ¿no?, bachilleratos, doctor, o si no es que más, y vamos a hacer más desde luego. Esto me refiero solo a los que hemos hecho a partir de la entrada en vigor del programa Todos Somos Juárez, o el otro bachillerato tecnológico industrial y de servicios 237 en Tijuana. Ahí se capacitan los jóvenes en procesos avanzados en la producción de plástico, que es un programa muy especial, muy diverso, que lo estamos haciendo en cooperación con el gobierno de Japón con extraordinarios resultados. En suma, pues, estamos impulsando con todo la educación media superior, porque cumple un papel medular en el acceso de nuestros jóvenes a la universidad y a las oportunidades futuras de empleo. Y pienso además, amigas y amigos, que mientras más jóvenes tengamos en el bachillerato, menos jóvenes los tendremos cayendo en las garras de las adicciones o, peor aún, en las garras de los criminales, reclutándolos como carne de cañón para perpetrar sus crímenes y que en unos cuantos meses después encuentran simple y sencillamente la muerte. Por eso yo insisto que nuestro lema en este punto es más becarios y menos sicarios, y vamos a seguir avanzando por la ruta de las oportunidades sociales también para abatir la criminalidad y la inseguridad, no solo enfrentando criminales, no solo depurando cuerpos policíacos y ministeriales, sino también abriendo oportunidades educativas, de esparcimiento y de salud. Por cierto, en términos de oportunidades laborales, que también son vitales, el poder encontrar trabajo, simplemente les comparto una buena noticia también. En enero de este año, o sea, el primer mes del año 2012, se crearon casi 51,000 empleos formales, 50,834 para ser exactos, es decir, empleos registrados en el Seguro Social y pagada su cuota obrera patronal, ya descontadas las bajas y las liquidaciones. Esta es la cifra más alta para un mes de enero en 4 años, es decir, antes de que empezara la recesión mundial, estamos llegando ya a las cifras más altas incluso a las de la propia, no solo a la recesión, sino a los años previos. Y de esta manera, si contamos los últimos 12 meses y ya descontando la baja de contratos laborales que se registra siempre en diciembre, es una baja cíclica, se han generado en los últimos 12 meses más de 625,000 nuevos empleos formales. Es decir, falta mucho desde luego, pero México sigue generando más oportunidades de estudio y de trabajo para sus jóvenes, y creo que una buena parte de ello se debe precisamente a la ampliación que estamos haciendo
en la educación media y en la educación superior. Termino, señoras y señores, pues agradeciéndole mucho su presencia aquí y estoy seguro que comparto con ustedes la idea de que abrir las puertas de la educación y abrir las puertas del empleo a más jóvenes es fundamental para que México pueda convertirse en la nación próspera, desarrollada, que está llamada a ser. Pero mucho más que eso, le está dando a las nuevas generaciones de mexicanos oportunidades de superación, oportunidades de desarrollo personal, oportunidades sin las cuales no pudiéramos fortalecer el tejido social que necesitamos, oportunidades que fortalecen el tejido social y nos ayudan a avanzar a una sociedad más cohesionada, más justa y más solidaria. Con más posibilidades educativas, con más oportunidades laborales, pues estamos apoyando a los jóvenes para que se forjen una vida de bienestar y progreso y también de esta manera indirectamente estamos fortaleciendo también al país para disminuir la amenaza del crimen o de las adicciones. De ahí la importancia de esta reforma que eleva a rango constitucionalidad la obligatoriedad del bachillerato y que es de una gran trascendencia para México. Felicito a quienes la impulsaron, reconozco y agradezco al Congreso de la Unión y al Constituyente Permanente su aprobación y reitero el compromiso de mi gobierno no solo para sostener la reforma, sino para llevarla a cabo en los hechos, en escuelas, en espacios educativos y en oportunidades para los jóvenes de México. Muchas gracias.